Hola, soy Diego de Getao, de cuarto semestre de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, y les vengo a traer el día de hoy la propuesta de, perdónenme ustedes, de cómo realizar un manejo sustentable del agua a la Ciudad de México. La visión de mi propuesta es el aprovechamiento del agua pluvial captando la mayor cantidad del agua posible, esto por la cantidad de lluvia que cae en México. Y al igual hay proyectos hoy en día como la cosecha de agua llevada por la Secretaría del Medio Ambiente que pues nos podría servir como base para de aquí seguirnos con la propuesta. El contexto en la Ciudad de México la verdad es que es bastante amplio, pero haciéndoselos corto, pues en el pleno siglo XXI se cree que el agua se ha terminado, pero pues viviendo en un valle rodeado de montañas, el escurrimiento del agua es inevitable. Pero no lo es el desaprovechamiento de ella, ya que es enviada al drenaje, y pues muchos de estos ríos están obstruidos por basura y pues el mismo asentamiento irregular de la ciudad. La solución que encontraron hace años fue el entubar estos ríos para evitar estos desbordes que antes provocaban estas cosas que ya comenté. Y nada más que hoy en día el problema es que en la Ciudad de México depende de traerlo de cuencas externas como el sistema Cutzamala o la cuenca del Lerma, o mismo extraerla de pozos que propician el hundimiento del centro de México como hemos visto en los últimos años. Y pues al igual, al olvidar estos cuerpos hídricos en una ciudad, genera estos espacios muertos plagados de delincuencia, y esto pues desaprovechando espacios con gran potencial para áreas verdes y recreación de los habitantes. En México se optó desde desalojar el agua en lugar de aprovecharla y vivir con ella, y pues dejando al lado un recurso tan preciado como el agua, que en los últimos años se ha convertido en un tema de primer orden nacional e internacional. Nos deja ver la crisis urbana que existe en la Ciudad de México. Es una metrópoli desbordada en la población, atacada por el tráfico, problemas en el transporte y pues, la contaminación, y todo esto disminuye la calidad de vida que hay en los habitantes. Y pues crece tanto que ha dejado de ser eficiente todos los sistemas, y pues es muy costoso los procesos para obtener agua. Y esto pues al final es lo que nos trae hasta acá, ¿no? Que vemos problemas como la inundación en México y cómo se desperdicia agua que se podría perfectamente utilizar para otras cosas, y esto pues, por el poco cuidado que hay en las mismas basuras, tapando las coladeras y pues desaprovechando esta agua, ¿no? Y al igual pues afectando las vías públicas. En segundo lugar, el problema que encontré fue la falta de estrategia pública, ya que nos tienen con las manos amarradas, porque sin ella no podemos empezar a cambiar las cosas. Se necesita una estrategia, ya que si no tenemos una estrategia general y no está plasmado en la política y no está plasmado en las leyes acorde a ellas, ¿no? Y esto es un gran impedimento, ya que es que en la Constitución, o sea, hay un gran impedimento que en la Constitución no tenemos el mandato de los planes transaccionales, y es lo que decía antes, pues que son las mismas leyes lo que nos tienen amarrados y no nos dejan avanzar. Y pues como también comenté en el contexto, pues la ciudad cada vez se nos está saliendo más de las manos. Y pues al igual el reto del agua es demasiado grande y no podemos creer que el gobierno lo puede solucionar solo. Se necesita de participación de múltiples sectores con diferentes perspectivas, buscando un mejor manejo del agua, como el sector económico, el sector social, el sector académico, que para mí se me hace que es una de las áreas fundamentales, y todo esto en coordinación con el gobierno. Esto para cambiar su manejo, y se debe concientizar, a la población y mejorar su cuidado hasta ver mejores maneras de distribuir el agua. Entonces, evidentemente, pues hay unos retos que hay que cumplir, hay un reto que, pues al ser una ciudad tan poblada, evidentemente es de las ciudades con más tránsito en el mundo, ¿no? Al igual, otro reto es esta reformación de políticas públicas en temas de reservas naturales en área urbana. Y por último, pues un cambio cultural acerca del agua, como al igual mejorar la eficiencia de su uso. Por lo que estos retos nos traen una oportunidad, que es que se puede reconstruir las calles de la ciudad aprovechando el agua y mejorando pues el tránsito con un cemento que hablaré más adelante. Bueno, un concreto. Al igual es el preservamiento de estas zonas naturales en la Ciudad de México y la creación de los espacios verdes.
Y al igual, pues comenzar un cambio en el pensamiento, en la cultura de las próximas generaciones y mismas estas generaciones acerca del cuidado del agua, ¿no? La propuesta que tengo es replementar poco a poco esta ciudad, o sea, la Ciudad de México, con un cemento que absorbe el agua y entonces, una vez absorbida, se puede distribuir hacia los diferentes ríos y los cuerpos de agua que hay en México. El cemento que encontré, el de la foto, se llama Tip Mix Permeable, pero encontré uno que es de Cemex, que es el Pervia. Y es bastante accesible, no se tardan tanto en hacerlo, en pavimentar, pues. Y entonces, eso sería un poquito. En corto plazo, pues sería la cosecha de agua que ya se viene trabajando de la Secretaría de Medio Ambiente, porque pues ya se conoce y eso ayudaría a ahorrar los primeros 5 o 8 meses del año esta agua, ¿no? Y pues esto también evidentemente contribuye a la no sobreexplotación del acuífero y a su recuperación al reducir la demanda. Y pues a largo plazo es esta propuesta que les decía del cemento que absorbe más de 850 galones por minuto, entonces evitando las inundaciones, ¿no? Y esto pues para almacenar y retener y empezar a distribuir a diferentes cuerpos de agua en la Ciudad de México y empezar a reactivar los ríos. Esto es justamente porque, como se puede ver en la primera imagen, las calles de México ya son intransitables. Literalmente hay hoyos por todos lados y entonces sería ir cambiando un poquito a poco las calles por este concreto Pervia del que hablaba, así evitando las inundaciones y los hoyos de la Ciudad de México, ¿no? Al igual, sería empezar a regresar esta vida a los parques abandonados por medio del sistema de Rotterdam, en donde se empieza a almacenar el agua y esta se distribuya a los diferentes ríos que hay en la Ciudad de México, ¿no? Y pues por último, es este cambio de cultura que decía antes, ¿no? Como que hay bastantes costumbres en México que empiezan a verse mal y empiezan a desaprovechar el agua y empiezan a trabajar sobre el agua. Y entonces justo el chiste sería encontrar cómo se siga aprovechando el agua, se pueda seguir usando de diferentes maneras, pero que sea con ella y no sobre ella, ¿no? Si bien hay bastantes piedras en el camino, huellas en el camino, pero para eso está el cemento. Uno de ellos es el tránsito diario, es el tránsito diario, el sistema del agua, pues la misma corrupción, los trámites, los trabajos deficientes y más. Y esto buscamos la solución por medio de las obras nocturnas en lugares estratégicos y pues el concreto máximo tomaría la obra como 2 semanas. En segundo lugar, pues sería regresar la vida a los ríos de la Ciudad de México, limpiarlos y direccionar el agua pluvial a ellos y así poco a poco irlos activando y darles más vida, ¿no? Y por último, las obras del gobierno serían obras del gobierno y buscar participación privada. Y al final creo que lo más esencial es la participación de la sociedad para estar encima de ellos y estar seguros de que cumplan con lo que están diciendo y con los tiempos determinados. Justo esto es uno de los puntos claves que se puede ver aquí, como al igual es una estrategia general de la política pública que nos deje avanzar, que nos deje ver todo esto, ¿no? El estudio de suelo y de las zonas creo que es esencial. La involucración ciudadana, como ya había mencionado, la participación pública como la inversión privada son fundamentales para este proyecto. Y pues al final la captación y el drenaje del agua pluvial también son de gran participación. El presupuesto no me lo sé exactamente, pero lo puse y lo sinteticé en los puntos claves que podrían significar un costo o algo para fondos, ¿no? Primero sería justo todo este tema de los trámites de política pública sostenible, que se empiecen a ver cómo van fomentando proyectos con esta idea de cambio. Posteriormente sería el estudio del suelo, drenaje y la viabilidad del proyecto, que sería de lo más costoso, ya que se tendría que estudiar bien en qué zonas sí se podría realizar esto de el absorbimiento del agua del pavimento para después distribuirlo a los diferentes cuerpos de agua. Y
al igual se necesitaría un subsidio federal y un estímulo fiscal, que justo tuve la oportunidad de hablar con Toño Estuzarán, que es el político que está aquí abajo, y me dijo que es una propuesta bastante viable, que el gobierno justo tiene bastante presupuesto para seguir trabajando con ideas como esta, y que sería pues evidentemente un ganar-ganar porque se repavimentar y al mismo tiempo estar trabajando con el agua de la ciudad. Y por último, igual se buscaría la inversión privada, perdónenme ustedes que se movió, y con diferentes constructoras y cementeras que ellos inyecten el dinero, ¿no? Que sería lo importante para poder seguir llevando a cabo esto. Y por último agrego la participación ciudadana, que pues evidentemente el costo sería bajo, pero sí dentro de mi propuesta se invitaría a que sigan participando y que sigan insistiendo con propuestas y con resultados. Entonces, al fin, la propuesta del proyecto sería comenzar a repavimentar la Ciudad de México. Se empezaría por el segundo piso, por lo que sería más fácil la distribución del agua por la pendiente a favor. Y porque no son calles esenciales, entonces se podría ir haciendo ahí las pruebas pilotos. Luego se continuará por calles no tan transitadas y con problemas de inundaciones, hasta continuar con avenidas principales. Al igual, pues, dentro de esta propuesta general, pues todas se conectan, y es regresar la naturaleza y la vida de los ríos en la Ciudad de México. Se puede ver aquí abajo cómo ha ido evolucionando la vida de Viaducto Presidente Miguel Alemán, y hasta abajo de mí se ve exactamente como la idea de la propuesta que tengo. O sea, al regresar la vida de estos ríos, las calles y las realidades cambiaría, subiendo la calidad de vida de los mexicanos. Y esto, pues evidentemente sería algo positivo, porque se empezaría a trabajar con el agua en lugar de sobre ella. Y pues igual los parques sería regresarlos con vida, y pues siguiendo el ejemplo de Rotterdam. Los casos de estudio, lo que logré sacar es pues dar la prioridad a los marcos legales y a las sesiones legales, que hay una urgencia de atender a los problemas que hay hoy en día por el calentamiento global, y pues que la inversión en el agua tiene un valor enorme económico, tanto social. El impacto que se encuentra en este proceso es la sociedad tiene una mejor calidad de vida, sea en las vialidades o en los parques públicos, ¿no? El medio ambiente creo que se tiene el mayor impacto aquí, ya que se aprovecha el agua y se empieza a reusar esta, ¿no? Hay más vida en la ciudad, más árboles, más verde y más agua alrededor. La economía, se crearían miles de empleos, la inversión a largo plazo, ya no se tendría que usar el dinero para los caos de las inundaciones y demás. Y en el urbanismo creo que es lo que mejor se ve contribuido, ya que la ciudad se vería mucho más bonita, verde y limpia. Esto sería mucho largo plazo, pero en este largo plazo creo que tendría un impacto brutal hablando en el urbanismo. Y bien, el beneficio sería que el aprovechamiento del agua, las zonas verdes en la ciudad y la eficiencia vial, y pues no habrían más inundaciones. En fin, puedo concluir que todo es una cadena y todo va sumando. Cuando tenía que concluir en una sola propuesta, me di cuenta que todas están realmente conectadas, que hay pasos que seguir uno por uno, pero que hay por dónde, hay con qué, hay agua en la Ciudad de México, hay que saberla manejar, y creo que nuestra oportunidad de crecimiento es enorme, nada más hay que seguir apostándole a estos proyectos, a diferentes ideas, y pues todo está conectado al final, ¿no? Entonces hay que encontrar justo esos puntos, conectarlos y seguirle invirtiendo y creyendo en que el agua realmente sana la vida, y todo se puede si se conecta y se hace. Y pues nada, si hay agua, nada más que hay que saber cómo usarla. Gracias y hasta luego.